y enemistad de adámica. Y vamos a profundizar un poquito más en los textos de Génesis capítulo 3, versículos 14 al 17. En el servicio de la mañana hablé sobre Eva, un poco enfoqué la atención sobre la personalidad de Eva. Y ahorita voy a hablar sobre Adán. Y vamos a usar el versículo 17 de Génesis 3 para poder tratar de entender qué nos dice la Biblia en este pasaje, ¿vale? Y seguimos hablando sobre las dos simientes. Necesitaba yo profundizar en esto para que ustedes vean el origen de las dos simientes. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, ¿ok? Así que vamos a leer el versículo 17, capítulo 3, versículo 17 de Génesis. Vamos a comenzar por ahí. Dice así: al hombre le dijo, hay tres diálogos. Versículo 14, el primer diálogo es con la serpiente. Versículo 16, segundo diálogo es con la mujer. Y el tercer diálogo Dios lo hace con el hombre en este pasaje después de la caída. Así que ese diálogo existe entre Dios y el hombre ahora. Así que ya no es, quiero que entiendan que ya se está enfocando, se enfoca la serpiente, después se enfoca Dios a la mujer y después se enfoca al hombre. Y ahí es donde vamos a sentar la enseñanza. Vamos a leer. Dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18, dice así, el versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora regrésate al versículo 15. Dice así, en el versículo 15, y pondré enemistad, presten atención en esa palabra, enemistad, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo 15 también se le conoce como protoevangelio. Antes del evangelio de Jesús, el Señor anunció que habría de salvar a la humanidad, habría de salvar al hombre. Y esto nos muestra lo siguiente: muchos preguntan sobre dónde estaba Dios o por qué Dios permitió la caída del hombre o del pecado del hombre. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿No tuvo cuidado? Claro que Dios tiene cuidado. Pero Dios, desde este pasaje del capítulo 3, en la caída, nos muestra que Dios no usó máquinas, no creó máquinas, no creó inteligencia artificial, no creó robots. Dios hizo personas tripartitas que tienen alma, cuerpo y espíritu. Y que permitió Dios que hubiera un libre albedrío, que hubiera una voluntad en ellos para que tomaran las decisiones. Génesis capítulo 2, cuando Dios le habla a Adán recibe la instrucción de parte de Dios y le dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Él da esta orden, nos damos cuenta que Dios no está creando un robot, sino que está operando desde una voluntad, a donde Dios sabía lo que había hecho. Recuerden que Génesis 1 y 2 nos dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Y luego dice que el hombre, Dios fue hecho bueno, pero el hombre se buscó muchos males, entonces no fue Dios el problema. Entiendan esto, por favor, porque luego le echan la culpa a Dios de que por qué el hombre cayó en pecado, en transgresión, sí, echándole la culpa a Dios, que no tuvo cuidado Dios. No, Dios hizo al hombre bueno, pero el hombre se buscó muchos. El hombre es el que se busca los problemas. El hombre es el que se busca los males, no es Dios. Es más, miren, dentro de las reglas que Dios pone en la Biblia, Dios nos dice qué debemos comer y qué no debemos comer. Cuando van ustedes a la ley ceremonial de Dios y a las reglas alimenticias de Levítico, la Biblia ahí nos dice qué sí comer y qué no comer. El Señor dice, no coman roedores, dice el Señor, ni ratas, ni conejos, ni cosas por el estilo. Luego dice, tampoco coman camarones, langostas, porque son los animales que limpian el basurero del mar.
Dice, no coman todo esto. Y cuando tú vas, yo soy químico de profesión, ustedes saben, y como tal, cuando yo empiezo a ver por qué el camarón, por qué la langosta, y nos damos cuenta que por lo que contienen en la carne de un marisco, de antemano te sube el ácido úrico y te sube el colesterol. Eso, cuando se come en exceso, la grasa en la sangre sube muchísimo, y por eso Dios lo prohíbe. ¿Se dan cuenta? Y dice, no coman esto porque eso les va a dañar la sangre. Y en la sangre dice la Biblia que está la vida. Y por supuesto, cuando tú ves que la sangre contiene leucocitos, eritrocitos, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y todo lo que ustedes les enseñaron en el preescolar, sí, que tiene la sangre, sí, de antemano se dan cuenta de eso y dicen, ok. Y entonces se van afectando, quieran o no, la sangre se afecta. Y si ustedes afectan a todo lo que ataca la sangre, si ustedes atacan directamente al torrente sanguíneo con comidas que no deben de ser, es ahí ustedes se están quitando la vida. Y por lo tanto, al rato no se quejen de decir, ay Señor, quítame mi colesterol, pero sigues metiéndole a cosas que sabes que te están dañando en la sangre. ¿Vamos bien? Ese no es el tema, hoy no es una clase de medicina, pero quiero que entiendan, porque siempre culpamos a Dios de lo que nos pasa. ¿Sí? Nos culpamos a Dios de nuestras desgracias, culpamos a Dios de nuestro dolor. Siempre, toda la vida somos muy dados a nunca asumir responsabilidades, pero sí de echarle la culpa a alguien. ¿Ok? Entonces, cuando Dios habla en Génesis capítulo 3, versículo 15, está diciendo, y pondré enemistad. Me gusta esta palabra. Sí, cuando él dice, y pondré enemistad. ¿Quién lo pone? No la pone Adán, no la pone Eva, no la pone la serpiente. Dios es el que decide poner enemistad. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué estoy viendo en el versículo? Por eso se llama protoevangelio, el versículo 15. ¿Por qué? Que es un mensaje de salvación antes del evangelio y antes de la venida de Cristo. ¿Y por qué? ¿Qué está mostrándonos ahí el versículo? Está diciendo, miren, como ustedes muy amiguitos de la serpiente, ¿verdad? Es como si dijera eso. Vamos a pensar un poquito, vamos a profundizar el texto. Y está diciendo, muy amiguitos se hicieron de la serpiente, ¿verdad? Con que muy amiguitos de la influencia satánica. Es como pararte en la Cámara de Diputados cuando te invitan a ti a ir allá a la Cámara de Diputados y sentarte en la silla del escarnecedor, ¿no? Y te dicen, es que tengo tráfico de influencia, tengo el poder de la influencia, ¿no? Porque conozco un diputado, conozco un senador, conozco al presidente, y entonces así. Entonces eso pasó. Como Satanás vino para reinar y el pecado reinó, dice el apóstol Pablo en Romanos 12, está diciendo el pecado vino para reinar, entonces Satanás toma el trono y es como si él fuera el presidente de la república. Y entonces se da cuenta que los otros es como si fueran amigos de influencia, y a uno lo hizo senador y a Eva la hizo diputada. Y entonces se hicieron uno ahí en el Edén. Se hicieron uno con la rebelión, por un lado. Por el otro lado, él tomó el control y el dominio sobre el Edén, sobre Adán y Eva, ¿sí? ¿Y por qué fueron expulsados del Edén? Porque Dios está diciendo, tú puedes contaminar el corazón de un hombre, pero no puedes contaminar mi atmósfera. A ver, otra vez. Lo que estaba diciendo el Señor estaba diciendo, tú puedes contaminar el corazón de un hombre y convencerlo para que peque contra mí, para que se rebele contra mí, pero no vas a contaminar mi atmósfera. Por eso expulsó a Adán y Eva de la atmósfera en la que operaba Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí es lo que hizo Dios. Y siempre Dios se ha ocupado a través de la historia de expulsar lo que contamina la atmósfera que quiere crear como espiritual. Por eso cuando Israel entra después del éxodo a la tierra de Canaán, que era su tierra, que actualmente es Jerusalén, que es Judea, que es Samaria y los alrededores, lo que hizo Dios fue, dice, expúlsenme a todos los cananitas que contaminan la atmósfera. No pueden ustedes participar con ellos de nada de esto. ¿Sí? Y entonces Dios lo hace. ¿Por qué? Porque a donde Él va a sentar su gloria, no puede haber contaminación. ¿Lo va notando? No puede haber contaminación. ¿Qué hace Dios? Dios primero viene y limpia el campo y después coloca
a quienes van a habitar en ese campo, en esa atmósfera. Entonces Dios lo que hace es expulsar a ellos del ámbito a donde estaba. Contaminarás el corazón del hombre, pero no contaminarás el ámbito donde yo opero. Y en el mundo espiritual opera igual. De la misma manera, en el otro lado, de antemano, quien gobierna, quien reina, quien dirige es Dios. ¿Están aquí? Ok, entonces, dijo Dios, voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente suya. Escuchen esto también. Cuando hablamos nosotros de esa enemistad, hay palabras que nos definen la palabra enemistad. Hostilidad. Va a haber hostilidad. Va a ser un ambiente hostil. Cuando hay enemistades es un ambiente hostil. También es un ambiente desagradable cuando hay enemistad. Así que por lo tanto Dios dice, voy a crear ese ambiente hostil, lo cual cuando hay hostilidad es muy difícil poder relacionarse. En medio de la hostilidad no se puede relacionar la persona. ¿Y qué estaba evitando Dios cuando dijo, yo voy a poner enemistad entre ustedes, simiente de la mujer, simiente de Eva y simiente de la serpiente? ¿Qué está diciendo Dios? Mi gracia es que yo no voy a permitir que ustedes anden en ambientes que no deben de andar. Y no voy a permitir que ustedes se hagan amigos del pecado, amigos de la maldad, amigos de la iniquidad, que tengan relación con la iniquidad, con la maldad, con el pecado, con la corrupción. No lo voy a permitir. Vean la gracia de Dios, que desde el momento en que el hombre cae en pecado, Dios resuelve el problema. Sí, donde Dios te dice, no te vas a hacer amigo del pecado, de la maldad. No lo voy a permitir. Eso debería de alegrarnos. Así que cuando tú caes en hostilidad contra Dios, caes porque tu voluntad así lo permite. Nadie te mandó, nadie te dijo que lo hicieras, tú solito tomaste la determinación de ser enemigo de Dios. La Biblia dice, cuando tú te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Dios te dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La enemistad nosotros la provocamos, número uno. Número dos, las enemistades, muchas enemistades llegan a ser buenas para nuestra vida. Porque Dios permite una enemistad en nuestra vida para dos cosas. Una enemistad revela quién tú eres en tu corazón para después corregirte, o una enemistad revela del ámbito donde Dios te quiere sacar. Así que no todas las enemistades son, ¡ay, el diablo me atacó! Deja de victimizarte. Deja de hacerte la víctima. Cuando tú tienes a alguien que Dios permite que se levante como enemigo tuyo, nunca estés juzgando y diciendo que el diablo se metió esto. Es que el diablo, no, escúchame, tienes que analizar. Esa enemistad, ¿qué va a sacar de ti? ¿Lo feo que eres? ¿Lo gandalla que eres? ¿Lo vengativo que eres? ¿Qué va a sacar esa enemistad? Piensa en eso. ¿Qué va a sacar? Entonces la enemistad tiene la fuente de revelar qué hay en tu corazón. Y entonces esa enemistad reveló lo que hay en tu corazón y empiezas a analizar y dices, charros, me porté bien mala onda con el hermano, con el pastor hablé mal de él. Yo sé que ustedes no, los de la iglesia de enfrente. Sí, entonces las personas, la enemistad, cuando tú te topas con un enemigo, tienes que analizar si Dios permitió encontrarte con ese enemigo para revelar que realmente ese no era tu enemigo. El enemigo eras tú, pero no lo sabías. El feo eras tú, porque se reveló lo que cargas dentro. Y entonces esa enemistad dentro de la casa, cuando tú te haces enemigo de tu esposo o de tu esposa dentro de la casa, deberías de analizar por qué. ¿Qué está revelando ahí? ¿Sí? ¿Qué está sacando de ti? ¿La bella o la bestia? ¿Ok? Es lo primero. Si después de analizar y ver que tú no eres culpable y que esa enemistad llegó, entonces bríncate al otro. ¿Por qué Dios me quitó esta amistad? Ya sé, porque no era amigo. ¿Por qué Dios me quitó esta enemistad? Porque me estaba llevando a caminos oscuros. ¿Por qué Dios me quitó esta enemistad? Porque no era saludable para mi vida. Y en lugar de llorar, agradece.
En lugar de querer ir a buscar a la persona para cortarle la cabeza porque es tu enemigo, ¿sí? Deberías de agradecer, Señor, llévatelo al Polo Norte, allá donde hay osos polares. Allá, aléjalo. Sea quien sea. Siempre, y recuerda, la Biblia dice que los enemigos, los primeros enemigos que tendrás serán los de tu casa. Así que no, pero ¿cómo? Yo no esperaba esto que en mi propia... Por favor, Dios lo dijo. Hace miles de años Dios lo dijo, que los primeros enemigos serían los de tú. Así que no te sorprenda. Mira, al hombre nada lo sorprende. El hombre finge estar sorprendido, pero nada le sorprende. El hombre ya se la sabe de todas. ¿Sí? Tanto es así que cuando te van a robar te la aplican. Ya te la sabes. Claro que ya te la sabes porque vives en una ciudad de conflicto. Claro que ya te la sabes porque vives en un barrio que sabes que está difícil, está complicado. Ya te la sabes. Mira, al hombre nada le sorprende. Luego la mujer, ay, pastor, yo no sabía que mi esposo iba a ser así. Ay, ¿por qué finges que no sabías? Oh, pastor, es que mi esposo no provee para mi casa. Yo no sabía, yo pensé que me iba a tratar. A ver, espérate, si cuando lo conociste y era tu novio, ni trabajaba, ni estudiaba, ni nada, y ahora que estás casado, ¿por qué te sorprende que no te provee? Yo te diría mejor, ya te la sabes. Ya te la sabes. Así que no me vengas con cuentos de que no te la sabías. Ya sabías a lo que ibas. Uy, de haber sabido. Por favor. Casi por lo regular, justificación ante un enemigo es decir, es que yo no sabía. No, de que te hacía. Acuérdense que también dentro de esto hay dos etapas de ignorancia: la que se conoce y la que se desconoce. Hay ignorancia que se conoce y que yo la hago ignorancia para justificar lo que soy o lo que hice. Y hay ignorancia que se desconoce porque verdaderamente nadie me informó. Pero cuando se trata del matrimonio, díganme quién llega con los ojos cerrados al matrimonio, y más en este tiempo. ¿Sí? Nadie llega al matrimonio con los ojos cerrados. Todo mundo sabe a qué le está tirando. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿Vamos bien? Entonces, Dios dice, enemistad pondré. Damos gracias a Dios porque esa enemistad iba a ser permanente hasta el final de los tiempos. Y esa lucha entre las dos simientes sería permanente. Por eso hay choques de reino, choques de atmósferas. ¿No te ha tocado que llegas a una atmósfera donde no encajas, donde no cabes, donde te sientes incómodo? Y no es porque seas... Dicen algo que payaso. No, no eres payaso. Es que hay atmósferas donde no encajas. Y llegas y ya te quieres ir porque no encajas. ¿Y por qué no encajas? Porque enemistad pondré entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. No es que tú seas chocoso, no es que, es que ya te freseas, dirían algunas palabras modernas, ¿verdad? Ya te freseas. No, es que no encajo. No hay orgullo en mí, no hay vanidad, no hay actitudes de quererme sentir más, no, solo que trato de entrar y no entro. Mira, cuando llegues a la casa de la suegra, recuerda que en el Edén había Adán, Eva, la serpiente y Dios. Bueno, ese no va en el tema. Si no te sientes bien, probablemente... Llegas a la casa de la suegra y no te sientes bien, probablemente. Ok. Enemistad pondré. Enemistad pondré. Así que cada vez que tú, pastor, ahora que quiero hacer la voluntad de Dios, me topo con mi familia y voy y no, como que no encajo, como que se enojan, como que yo les digo que me ven diferente porque ya no tomo, ya no fumo, ya no me drogo, ya no bailo, ya no masco, ya no chicle, ya no nada. Entonces, pastor, ¿qué? Es que ya no encajas. Ya no puedes por más que quieras. Porque Dios te puso un sello que marca la diferencia. Recuerden que el sello habla de dos simientes, el sello del anticristo y el sello de Dios, del Espíritu Santo, porque separa. Dios separará los cabritos de las
ovejas, 2 simientes. Dios separará el trigo de la cizaña, 2 simientes. O sea, tienes que entender desde que llegas a Cristo, eres genuino, eres sincero. ¿Sabes cómo te das cuenta que de veras eres sincero y genuino con Dios? Cuando de repente ya no empiezas a encajar en ciertas atmósferas, en ciertos ambientes de relación, porque el reino es relación. El reino es relación. Todo en la Biblia tiene que ver con relaciones. Y es restaurar la relación entre Dios y el hombre. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es relación. Lo roto viene a sanarse, viene a curarse, y Dios lo que viene a hacer es a hacer que las relaciones rotas vuelvan a funcionar. Por eso siempre les decimos en consejería a los matrimonios que tienen problemas: tienes que levantarte, tienes que creer que tú como hombre, tú como mujer pueden restaurarse, pero tienen que poner de su parte, porque lo principal que hace Dios es reconciliar, restaurar relaciones que se rompieron, porque eso tú no eres la única o el único, eso viene desde el Edén. A veces pensamos en el hoyo en el que estamos, que somos los únicos que sufrimos más que cualquiera. No, Adán ya lo sufrió, Eva ya lo sufrió desde hace 6,000 años. Y todas las generaciones, muchos matrimonios han sufrido demasiado por eso. Así que si tú te caes en el engaño de pensar que eres el único, ahí el Satanás te puede atrapar. Pero si dices: no, desde mis primeros padres, Adán y Eva, cayeron en esto y Dios lo restauró, yo creo que también lo puede hacer conmigo. Ok, vamos por ahí bien. Así que vemos nosotros que la enemistad la puso Dios, así que por favor no se puede cambiar la decisión de Dios desde Génesis capítulo 3, versículo 15, es enemistad. Así que por eso tú no te puedes hacer amigo del mundo, no te puedes hacer amigo de las riquezas, amigo de la mentira, amigo del pecado. Sí, ya no puedes, te cuesta mucho trabajo. Ya es difícil poder lograrlo, porque ya eres harina de otro costal. ¿Ok? Porque fuimos trasladados, lo voy a decir bíblicamente, fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Ya eres luz. Y a donde quiera que te pares, las tinieblas las vas a disipar. Por eso vas a caer gordo donde quiera que vayas. Los que son tinieblas no les vas a agradar. Algunos. Y otros que son tinieblas van a querer refugiarse bajo tu luz. Y es cuando te van a empezar a pedir consejo. Atiéndelos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que te va a necesitar y que está clamando por ti. Ve y búscalos y abrígalos bajo tu luz. ¿Vale? Y ellos van a venir a Cristo muy pronto, vas a ver. Ahora, pasamos al versículo 16, donde Eva sufre de 3 maneras diferentes. Ya se los mostré en el capítulo, en la primera enseñanza de la mañana. El dolor es algo con el que vamos a vivir toda la vida. ¿Hasta cuándo? Apocalipsis 21, hasta que venga una nueva ciudad y un nuevo reino. Así que por favor dejemos de victimizarnos con el dolor. El dolor también tiene la finalidad de hacer 2 cosas. Por un lado revela lo que hay dentro de nosotros, y por otro lado nos perfecciona, nos hace madurar. El dolor nos hace madurar. El dolor no es nuestro enemigo. Y número 3, cuando hablamos del dolor, por medio del dolor debemos analizar que Dios nos está hablando. Job capítulo 33. De una o de 2 maneras habla Dios a la vida del hombre y el hombre no entiende. Y le habla por medio del dolor. Cuando el hombre cae sobre su lecho con dolor, con enfermedad, Dios le habla y revela a su oído su consejo. Entonces quiere decir que el dolor, tienes que entender esta tercera parte que es fundamental. Cuando venga dolor a tu vida, pregúntale a Dios por qué y para qué viene el dolor. No empieces a despotricar amargura del corazón. No empieces a despotricar cosas que no son. Dios no está conmigo. Eso que ahora que quiero buscar a Dios, ahora que quiero servir, todo se me voltea. Deja de hacerte la víctima. Pregunta propósito. Busca propósito en medio de tu dolor. Busca propósito en medio de tu batalla. Busca propósito en medio de tu circunstancia. Deja de victimizarte, porque al hacerte víctima eres tan culpable, pero a la vez al hacerte víctima eres una persona que no aceptas que parte de ese problema tú lo provocaste.
A ver, ahorita los cambios de temperatura que hay. Tienes un griponón de aquellos. Ay Dios, fui al templo, mira, me mojé y en lugar de estar bien me dio gripa, mira. Y eso que fui al templo. Dice, sales de aquí del templo y todo se te voltea. ¿Por qué? Porque tienes una mala interpretación acerca de Dios. Porque tienes un espíritu de víctima que tú no puedes ni con él. Sí, no, acepta y decir, a ver, si me hubiera tapado, si hubiera usado el paraguas, si hubiera usado algo para el frío, hubiera evitado todo esto. Si me hubiera vitaminado, hubiera tomado vitamina C y todo eso en tiempos de cambios de clima, todo hubiera cambiado. Pero dime, ¿te enfermaste por qué? Porque tú eres responsable de eso. Nadie te enfermó. Tú solito fuiste camino al lugar para enfermarte. ¿Estamos aquí? Entonces, por favor, entendamos esas cosas. Así que Eva sufre 3 dolores. El primero, dar a luz. Mujeres que son mamás, ¿duele? ¿Duele? Sí. Y duele mucho. Eso lo dijo el Señor hace 6,000 años. Número 2, tu marido será tu deseo. Mujeres, ¿sí o no les cuesta trabajo sujetarse en casa? ¿Sí o no? ¿Sí? Es más fácil sujeta en su casa que obediencia en su casa. Que suena igual, pero no es lo mismo. Sí, y entonces tienen el problema, muchos de ustedes mujeres, tenemos que ser honestos, porque a quién le gusta obedecer. Nos cuesta trabajo obedecer. A hombres y a mujeres es uno de los problemas, porque la Biblia dice, y tu marido será tu deseo. ¿Qué estaba diciendo? Sí, 2 cosas. 1, la mujer estará totalmente dependiente, se volverá dependiente del marido, aunque el marido sea tóxico. Será una conexión emocional y espiritual tan fuerte que no importa, sí, que me pegues, pero no me dejes. Es muy difícil eso, pero es una realidad, porque la Biblia lo dice. Y número 2, el tercer dolor sería, tu marido será tu deseo, es decir, tú no te vas a dejar gobernar tan fácilmente, y de momento te va a venir a la mente, como le vino a la mente a Eva, seréis como Dios, y tú te vas a sentir la Diana de los Efesios, y vas a creer que la que manda en casa eres tú. Y entonces te vas a meter en un problema muy grave porque tu marido no se va a dejar, él se enseñoreará de ti. Y entonces tu marido va a decir, no, aquí yo mando y punto, y empiezan los problemas. Entonces la mujer se encuentra con el problema de dar a luz con dolor, pero no solamente eso, sino también se va a topar con una parezota ante el señorío de su marido cuando quiera sentirse la reina y señora de la casa. Y esto no es de ahorita, no es algo que tú te estás inventando. A ti te gusta mandar en casa, mujer. A ti te gusta ser obedecida. A ti te gusta que tus chicharrones truenen en casa. Te guste o no te guste, es la realidad. Te haces la víctima. Sí, obedezco, pero... Así que varones, por favor, me dejan de llamar Jezabel a su mujer. Porque Jezabel todavía no nacía cuando ya había pasado esto, donde la mujer quería tener dominio y control de la casa. Es un problema que trajo maldición, el dolor, porque cuando tu marido te manda a volar, aquí mando yo, te produce dolor y tristeza eso. La mujer iba a sufrir de 2 maneras, dolor al dar a luz y dolor por querer gobernar y no va a poder. Mujer, voy a ser irónico, voy a usar un lenguaje irónico porque la Biblia usa el lenguaje irónico y te voy a decir, mujer, lero, lero, candelero, por más que quieras mandar, tú no vas a mandar. Si tienes marido, él va a mandar, te guste o no te guste, lero, lero. Hiero tu corazón con esta ironía para que ya se te quite cada vez que se te suba la cabeza. Sí, la generala, te me bajas a cabo, porque usted es ayuda y no general. Hey, mujeres, ouch, aleluya, amén. Algo díganme. Eso
Es que hoy con la liberación femenina, señorita, usted será muy femenina, pero femenina debería de ser para vestirse y que parezca toda una mujer en un machorro caminando con genitales de mujer, con cuerpo de mujer. Hoy el feminismo es pura gente machorra. Usted no me venga a mí con cuentos que la liberación femenina. Para mí la liberación femenina es una mujer que es exactamente toda una mujer, una belleza, una hermosura que se diferencia del hombre y no que parece más hombre que mujer. Hey, yo espero que las mujeres venga esa liberación femenina porque ya parecen machos también. La mujer guarda silencio, pero ahorita le va al hombre, aguántate. Pasamos con Adán, sale para que nos dé tiempo. Vamos a terminar en esta parte de Adán y Adán, versículo 17. Vamos con Adán. Díganme, mujeres, vamos con Adán, pastor. No me tiene ni ganas, díganme. Díganme, mujeres, vamos con Adán. Al hombre le dijo, ¿a quién le habló Dios? Así que varón, no te creas y ni te hagas como que la Virgen te habla. No, Dios, la Virgen no habla, habla Dios. Hey. Al hombre, si la Virgen le habla, como él es el macho, no obedece. Por eso Dios te va a hablar. Dios le está hablando a Adán y le está diciendo, oye Adán, para empezar, obedeciste a la voz de tu mujer. ¿De qué te quejas ahora cuando tu mujer quiere tomar el mando? Si desde la caída obedeciste, ¿no? ¿Por qué peleas ahora cuando tu mujer te pide que obedezcas? ¿Eh? Y tu mujer, ¿sabes qué te pide? Oye, mi amor, repórtate, ¿no? ¿Dónde andas? Oye, mi amor, llámame. Oye, mi amor, estoy preocupado por ti. Oye, dime, ¿sí? Y en lugar de comenzar a rezongar, ahí vas a empezar de celosa. Sí, típico, esa es la respuesta típica de todos los hombres. Ya vas a empezar de celosa. No, la mujer es curiosa. Por eso Satanás se aprovechó de la curiosidad de la mujer y no del hombre y la llevó al árbol para que se imaginara cosas. La mujer es muy imaginativa, por eso Dios puso al hombre como cabeza, porque la imaginación de la mujer te va a meter en un chorro de broncas. La mujer se imagina, tiene un poder de imaginación tremendo. No es que el hombre sea pasguato, es que la mujer tiene un poder de imaginación que va mucho más allá de lo real. El hombre es más real. Por eso la mujer sueña con príncipes cuando es soltera y se va a casar. Y el hombre piensa en la casa, en el vestido, en el calzado, en los hijos. Piensa en todos porque es más real. Mientras la mujer, es que yo me casé con un príncipe del queso. ¿De Ceguayo, de Tepeaca? ¿Príncipe de Lomas de Tarango, de Bosques? Yo me pregunto, ni de Santa Fe, ni de Interlomas, ni de Huixquilú, ni de la Herradura, ni de ningún punto, ni de Polanco hay príncipes. México no tiene esa cultura de monarquía. Por favor, dejemos de salirnos de la realidad. Tú te vas a casar con Pancho López. Pero la imaginación de la mujer es muy bonito, una voz, es muy bonito la programación de todo, pero nunca te salgas de la realidad. Intenta hacerle creer con la que te vas a casar que puedes cumplir todos sus sueños y hasta la luna que le prometiste que le vas a bajar. Está bien, porque eso es parte de la emoción del momento, pero siempre caminen con los pies puestos en la tierra. Con realidades objetivas, porque eso es lo que se perdió. Adán perdió la objetividad. No crean que la caída solamente hizo perder una atmósfera, una relación, sino perdió la objetividad. Hoy de verdad vemos el mundo caerse en pedazos y pensamos que todo está bien. Hoy vemos nuestra familia destruida por tanto pecado de alcohol, de adicciones de drogas, tantas broncas, problemas, peleas, y creemos que no, que todo está bien.
Hoy vemos tantas enfermedades azotando a la sociedad, enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer, la diabetes, la artritis, enfermedades que están matando a muchas personas, el lupus y otros tipos de virus y de bacterias que están matando a la gente. No pasa nada. Hoy vemos hijos, ninis que ni trabajan ni estudian, que no tienen un futuro, que no tienen de verdad que ofrecer a la futura esposa, y como que no pasa nada. Hoy queremos vivir fuera de la realidad. Hoy, por eso inteligencia artificial está teniendo tanta efectividad, porque te saca de la realidad. Y entonces ahora todo el mundo está pensando en cosas que pueden ser un beneficio, pero que el día de mañana van a ser perjudiciales, porque al hombre lo van a inutilizar, se va a volver más inútil el hombre, desafortunadamente. El hombre va a convertirse en un inútil, en un parásito, no bueno para nada, dentro de 10, 15 años probablemente. Y aparte va a ser desplazado. Viene una tercera revolución industrial. Recuerdan que en el preescolar me enseñaron de la revolución industrial en Inglaterra, cuando comenzó el primer desplazamiento obrero humano y etcétera. Y luego les puedo platicar un poco más de historia, pero no vamos por ahí. Y entonces tenemos problemas. ¿Saben qué está haciendo todo este sistema? Volver inútiles a los hombres. ¿Saben qué está trayendo los problemas a la casa? Hacer creer que la persona más importante de la casa, que es la esposa, hacerle creer que es inútil, que no sirve para nada. Eso es lo que intentan. Todos los problemas interiores en casa nos muestran que somos inútiles, que tenemos que creer que somos inútiles. El hombre es el ser más inteligente que hay sobre la faz de la tierra, aunque no haya ido a una universidad. El hombre es el ser más inteligente que existe sobre la faz de la tierra. Alguien nos vino a engañar, ¿sí? Que el poderoso imperio griego, con todo su estoicismo y con toda su inteligencia, nos hace algo. ¿Para qué estudia? Para hacer algo. Yo no necesito una universidad para hacer algo, ya soy alguien. Claro que las oportunidades se presentan difíciles y resistentes si no tengo una preparación, pero eso no quiere decir que yo no sea alguien. Pero el mismo sistema nos hizo pensar y nos desplazó de ser tan útiles, de ser sobrevivientes de muchas generaciones sin universidades, y ahora nos hacen creer el sistema que no somos nada. Tú te casas, mujer, con un profesionista y tú no eres profesionista, y al rato el hombre se toma de ahí para decir que eres una inútil. Adán, la objetividad se perdió. Cayó de la realidad a la fantasía. Cayó de la realidad a las leyendas, a los mitos. Cayó de la realidad a las mentiras, al engaño, a lo falso, a lo que está superficialmente haciéndonos creer que nos sostiene. Es como ir a Chicago, es como ir a Chicago y subirte a la Torre Sears, y en el piso 101, ¿te acuerdas, Omar? Hay un gran vidrio a donde tú ahí vas, ¿sí? El piso es vidrio y ves hasta 101 pisos abajo. Y uno dice, pisa ahí, dice, ¿dónde se estrelle esto? ¿Saben que muchos caminan ese tipo de pisos falsos, creyendo que nunca va a suceder nada? ¿Saben qué está haciendo el sistema y el mundo? Haciéndonos creer que no pasa nada. Cuando hay guerra en Israel, hay guerra en el Medio Oriente, cuando hay guerra en Rusia, en los países poderosos del mundo hay guerra. Cuando hay pandemia ahorita, o hay virus matando de ébola allá en el continente africano, 3 continentes que están en una situación difícil ahorita. Asia Menor en guerra, Asia Grande en guerra, ¿sí? Y ahora nos vamos nosotros al continente africano y encontramos hambre, pobreza, miseria, destrucción por enfermedades. No está pasando nada. No está pasando nada ante los terremotos que están sacudiendo nuestra tierra. No está pasando nada. Perdimos la objetividad porque la caída y el pecado de Adán, sí, por cuanto comiste y obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé no comieras, perdiste objetividad. Perdiste la realidad de las cosas.
Estás viajado. Piensas en grande. El mundo te hace pensar en grande cuando las oportunidades están bloqueadas, están cerradas. No es malo que te hagan pensar en grande, pero te sacan de la realidad. Es como pensar que se puede ejercer algo igual como allá en El Salvador, un ejercicio de seguridad como lo tiene El Salvador aquí en la Ciudad de México. ¡Qué torpeza! Allá son 6 millones de habitantes en todo el país. Esto se puede ejercer en un estado de la República, pero no se puede ejercer en una ciudad de la tercera ciudad más grande del mundo. Suena ridículo. Entonces todos, no, si tuviéramos un gobierno como el de Bukele, por favor, seamos sobrios. Nos venden la idea de un narcogobierno con lo que ahorita está ocurriendo, y te venden la idea de un narcogobierno, te sacan de la realidad de las cosas. Porque los intereses bastardos de algunos van más allá para quebrantar la fuerza de lo que ahora está. Y lo que ahora está tiene una mentalidad tan humanista que distorsiona la realidad de la familia. Así que ni un gobierno por ser 4T, ni un gobierno por querer acusar de narcogobierno a tal situación, ambos están fuera de realidad. Los únicos que pueden salvar, me gusta esa frase, el pueblo es el único que puede salvar al pueblo. Eso es más real. Y me voy más allá. Los papás son los únicos que pueden salvar a la familia si se ponen de acuerdo. Vamos a poner los pies sobre la tierra, iglesia. Sí, vas a una universidad y te venden la idea que porque la universidad es la mejor en números, o la mejor en medicina, o la mejor en el sistema empresarial, y te venden, ellos venden, porque son colegios de paga, ellos venden, te venden la idea. Pero de cuántos estudiantes que salen de esos colegios, realmente yo conozco algunos universitarios del TEC de Monterrey que siguen siendo empleados de otros. Como también conozco a otros universitarios del ITAM, de la Ibero y del TEC que tenían papás ricos y que ahora se volvieron emprendedores porque tienen la posibilidad. Pero ahí tú vas tú sales de Puerta Grande, de mi rancho donde yo vivo, y me voy a un TEC de Monterrey y me vende la idea que yo voy a hacer algo grande. Realmente desde mi contexto donde estoy, a lo mucho que puedo aspirar es a un buen puesto dentro de una empresa y más adelante lograr algo más, pero que no me quieran engañar haciéndome pensar que yo voy a hacer el archisuperrete contra Carlos Slim, sí, segundo que va a haber sobre la faz de la tierra. La vida no te alcanza. Te alcanzaría hace 30 años, te alcanzaría todavía lograr hacer eso. Sí, en los 70s y en los 80s hubo muchas oportunidades. Y si tú estuvieras viviendo en esos años, me callo la boca. Que sí podría hacer eso, pero a estas alturas de partido, en un mundo tan globalizado, ya las oportunidades son manos de empleo que necesitan que nuevos empresarios. Y en los últimos 30 años, solamente 26 familias en México han sido los archi-super-rete contrapoderosos. ¿Y cómo? Si no somos 26 familias, somos millones de familias. No bajemos, bájense de su nube. Algunos, como dice el hermano Cornelio Reina, me caí de la nube en que andaba. Cáiganse de su nube. Algunos necesitamos hacer los que se caigan de su nube. ¿Saben por qué odian a la iglesia cristiana? ¿Saben por qué odian a los pastores o esos sistemas? Porque son los únicos que dicen la verdad. Y no es su verdad, es la palabra de Dios. Por eso me encanta a mí la palabra de Dios. Sé que la palabra de Dios es la única que me ha podido formar, la única que me puede ayudar a ser mejor ciudadano cada día. Si yo no tuviera la palabra, sería una porquería de ciudadano. Yo hablo de mí. Por favor, no es personal. Por favor, hablo de mí. Escúchenme. Así que vamos a identificar 5 cosas. Por último, en los 9 minutos que restan, escúchenme. Así que mientras en Eva se afectaron 2 esferas de dolor, que fue la de nacer bebés y la de, yo quiero ser la mera jefa de la casa. 2 dolores, 2 esferas. Por eso te aseguro que si tú entiendes esto, que tú no eres la jefa de la casa, pero que eres la pieza clave e importante de la casa, como el Señor lo muestra en su palabra, las cosas van a cambiar. Es verdad, no eres la jefa, pero sin ti
No funcionan las cosas. Ya. De verdad, no funcionan las cosas como podrían funcionar estando solos. O sea, nosotros los hombres somos, pero mega, súper, achirrete contra inteligentes. ¿Verdad, varones? Sí, y somos capaces de todo en la vida, hasta de no necesitar a una mujer, pero no es bueno que el hombre esté solo, también sabemos eso. Así que los hombres no podemos estar solos, necesitamos a nuestra esposa, y eso es lindo. Y cuando llegue el momento, después de los 26 varones que están solteros, después de los 26 comiencen a sentir esta amarga soledad. Porque después de los 26 los hombres comienzan a sentir esta sensación de soledad, no es antes. Ahorita el de 25, no, estoy chido, que me voy a casar en 8 cuartos, ni que nada. 27, platicamos. 28, ven a verme. 29, te ministro. 30, sí, yo creo que necesitas un psiquiatra. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Y le haré una ayuda, no demonia. Por favor, mujeres, ocupen su lugar. Posiciónense como debe de ser, ¿ok? No demonia, idónea. Bien, así que versículos 17 y 18 y 19 encontramos 5 cosas. En Adán podemos identificar 5 grandes dimensiones de dolor. Así que al hombre le fue peor. Si crees que a la mujer le fue mal, al hombre le fue peor. Si crees que Dios, no, es que Eva fue la que engañó y la que pecó. No, al hombre le fue peor, porque el hombre pecó voluntariamente. Eva pecó por engaño, pero Adán pecó por voluntad. Y entonces nos encontramos nosotros en esas 5 dimensiones. La primera, el Señor le dice, maldita será la tierra por tu causa. Fíjate, qué peso tan grande llevó Adán sobre su conciencia. Vino a romper la armonía que había en la creación, Adán. Sí, es como cuando si de repente pasara algo y maldito seas, por tu culpa se murió mi hijo. ¡Auch! ¿Sí? Qué cosa, qué peso. Ahora imagínense, si por tu culpa, maldita será la tierra por tu causa. Vean el peso tan tremendo de responsabilidad y de culpa que cayó sobre Adán. Mujeres, quiero que entiendas algo. Valora si tienes marido, valora a tu pareja. Valóralo. Y viceversa también, pero voy a hablarle a esta parte tan importante. Valora a tu pareja. Porque en Isaías 4 dice la Escritura que el amor de las mujeres, 7 mujeres pelearán el amor de un varón. Hoy en día en nuestro país, voy a hablar de mi país, nacen 4 niñas por cada niño que nace en México. Y está bajando la natalidad en México muchísimo. Sí. De 3,5 millones aproximadamente de niños que nacían al año en México, ha bajado a 1,200,000. Porque hoy en día, sí, la tierra ya está llena. Y ya está llegando a la plenitud del cumplimiento de las cosas. Ya no necesitamos que nazcan más bebés. ¿Por qué razón no necesitamos? No porque no querramos, sino porque está escrito que cuando la tierra se llene y se cumple el tiempo, todo se va a terminar. Así que esto es profético. El hecho de que hoy las mujeres y los hombres ya no quieran tener hijos no es un asunto de, ¿cómo se dice? De tener orden en que cuando no nacen bebés, ¿cómo se le dice? Natalicio, tiene otro nombre, sino que tiene que ver con algo profético. Y esto nos está anunciando que Cristo viene, que está por terminarse todas las cosas. Y número 2, debemos entender nosotros, valora a tu hombre, porque 7 mujeres se pelearán el amor de un hombre para que les dé su apellido. Le dijo, nosotros nos compramos nuestra ropa, nosotros nos compramos nuestro calzado, nuestro vestido y nos ponemos nuestra casa, solo danos tu nombre y danos hijos. Así que ahora la mujer que tiene esposo, cuídenlo. ¿Sí? Porque ahorita, si hiciéramos una encuesta, si nacen 4 niñas, si nace un varón, solo, ¿sí?, una niña va a tener marido. Las otras 3 no lo van a tener. Eso es realidad, eso es objetividad. Por favor, seamos entendidos. Por eso ahorita si tienes marido, no lo despidas. Diría Pablo en 1 Corintios 7, sino no te suelto, aunque seas un cabezón.
Y estás feo y panzón como el pastor, pero no te suelto. ¿Vamos bien? Digan conmigo: diseño divino, familias unidas jamás serán vencidas. ¿Vamos bien? Ok. Entonces vemos a un Adán que lleva ese peso de responsabilidad. Así que, Adán, dejaste de responder por lo que se te puso como propósito. Así que el hombre, por tu culpa, ya no va a haber armonía sobre la faz de la tierra. Por tu culpa y por tu culpa y por su gran culpa. Imagínense. Qué tremendo es el peso de la culpa. El peso de la culpa es tan tremendo que Judas se terminó suicidando. El tremendo de la culpa ha llevado a muchos al suicidio. Es terrible la culpa. La culpa no la tomen tan a la ligera, iglesia. Así que Adán fue responsable de que se rompiera la armonía en la tierra. No le echen la culpa a Dios. La armonía que se rompe en la tierra fue culpa de Adán, del hombre, no de Dios. Ya no existe cooperación plena, le dijo Dios a Adán. Ya no. Ahora los animales se van a estar mordiendo. En la inteligencia artificial de los humanos en las escuelas dirán cadena alimenticia, pero ese no era el plan. Eso no era el plan. Le llamamos cadena alimenticia para sobrevivencia. Es verdad, estoy de acuerdo en eso, pero es para sobrevivir. Pero no era el plan de Dios que se rompiera esa armonía donde tuviéramos que matar una linda vaca para alimentarnos. Fue la caída, o el pecado. Hoy te puedes sentar a comerte una rica pierna de pollo, pero el pollo no tenía que morir. Fue gracias al bendito Adán que rompió la armonía. Hoy te puedes comer un taquito de barbacoa. ¿Cuánto se les antoja ahorita? Ese pobre puerquito, chanchito que no tenía que morir, ahora por la ruptura de armonía de Adán tenemos que hacerlo. Es fuerte esto, pero es real. Seamos objetivos. Así que ya no hubo respuesta y ahí comienza, desafortunadamente, al no haber cooperación, ¿saben qué comenzó? La enemistad. Todos contra todos. Sobrevivencia, todos contra todos. No fue Dios, fue el hombre quien rompió esa armonía. Ese fue el primer dolor. Saber, imagínate, Adán vivió con todo ese peso y no vivió 5 años, vivió 930 años con ese peso en su cabeza por mi culpa y por mi gran culpa. Saben que hoy en día cuando muchos hombres rompen su relación de matrimonio y pasan los años y nunca la recuperan y se quedan solos, el peso de culpabilidad de haber perdido a su familia. He atendido a por gente con problemas de alcohol, de drogas, y he platicado con ellos que perdieron a su familia y saben qué peso tan grande traen de culpa, que dicen: yo daría lo que fuera por recuperar a mi familia. Si hay algo que pesa más y que causa más dolor, no es lo físico tanto como lo mental o emocional, de saber que eres responsable de haber roto la armonía de algo que pudo haber sido tan bello, tan hermoso. Qué dolor en el corazón de Adán, y ahí comenzó la enemistad con el mundo. Número 2, dice: con dolor comerás. La segunda palabra. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Adán? ¿Sabes? Con dolor comerás. Va a haber un dolor laboral, va a haber un dolor productivo. Con dolor comerás para producir, para que la tierra te dé su fruto. ¿Saben qué, varones? Es bien difícil ser productivos. ¿Cuánta resistencia? Solo los que superan esos desafíos que tenemos delante de nosotros somos los que podemos lograr ser productivos y competitivos en medio de unas naciones que están globalizadas. Adán dijo: con dolor comerás. Es decir, para poder ser productivo, para poder lograr hacer algo en la vida, no va a ser fácil, va a ser con dolor. Y pregúntenos a todos los que estamos aquí, ¿sí o no ha sido con dolor construir esa casita ladrillo por detrás ladrillo? Construir esa familia, educar a esos hijos, alimentar la casa, ha sido con dolor.
porque está escrito, con dolor comerás. Adán dijo, para que seas productivo, no creas que la tienes fácil, te va a costar. Así que varones, no me vengan y echen concha, por favor. Porque muchos varones, no, es que está bien difícil la vida, mijo, pero póngase las pilas, porque con dolor se desarrolla el músculo. Sí, tú vas al gimnasio y con dolor se desarrolla el músculo. Si no quiere, es que ya me dolió, mejor ya no voy. No, mijo, cuando le empieza a doler el músculo es porque se está empezando a desarrollar. Muchos varones se quedan ni siquiera, apenas empezaron y ya les dolió tantito, no quieren ser productivos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a eso, porque tienen miedo al dolor. Todo mundo le tenemos miedo al dolor. Y por eso muchos deciden quedarse de empleados en un lugar durante tantos años porque le tienen miedo al dolor. No, es más seguro aquí. Y cuando ya me jubile, y cuando ya me liquiden, ya voy a tener algo, porque se van a la segura. Y por eso miles de personas, millones de personas se quedan en ese esquema, en ese patrón de no querer vivir, el enfrentar el dolor para poder ser productivos. ¿Okay? Número 3. Sí, Adán le dijo el Señor simplemente que el trabajo traería sudor, traería lágrimas, y que aunque el trabajo seguiría siendo bueno, el esfuerzo que él hiciera en algunas ocasiones iba a provocar frustración, desánimo, pero que en otras ocasiones iba a lograr ver el éxito. Espinas y abrojos. Las espinas y los abrojos tienen que ver con lo que ahoga las riquezas de la tierra. Quiere decir, estás teniendo resultados, pero en eso también vas a vivir etapas de frustración en tu vida. El dolor de una frustración es grande. Número 4. Espinos y cardos te va a producir. Espinos y cardos son símbolo de resistencia. Aparecen como obstáculos, quieren construir y encuentran oposición, quieren avanzar y encuentran barreras. Y aquí hay una ley que no debemos pasar por alto, la ley del mundo caído. La creación ya no responde perfectamente al propósito humano porque fue dictaminado por nuestro Dios. Y el hombre descubre que no puede controlar completamente la realidad y eso se convierte en una frustración existencial. No tenemos el control de las cosas sobre la tierra. Algunas las podemos controlar, pero muchas de ellas se nos salen de control porque ya fue escrito. Y si sabemos que salen de control, trabajemos en aquellas que sí podemos tener control, en lugar de permitir que la frustración crezca en nosotros. Los hijos, cuando se nos salen de control porque ya crecieron, tienes que soltarlos. Deja que vayan y caben sus propios pozos, pero tú no vivas de la frustración de querer controlar las cosas. Uno de los mayores problemas es que el hombre no quiere perder el control cuando ya lo perdió hace 6,000 años. El problema del hombre es que no quiere perder el control. Ya lo perdiste. Déjate de estar autoengañando, ya perdiste el control. Cuando tus hijos crecen, ya perdiste el control de tus hijos. Ahora solo vigílalos, cuídalos, haz una labor de supervisión en casa, pero ya sigue tú con tu proyecto, sigue tú con tu vida, sigue tú con lo que tienes que hacer, porque hay muchos hombres y mujeres frustrados, ¿sí? Porque los señores perdieron el control, no supieron cómo manejar esa pérdida de control y se sometieron al fracaso y la frustración. Deja de querer tener el control. Hay cosas donde el Señor te dice, métete en la corriente. Meterte al río es como decir, deja de querer tener el control y déjame a mí tomar el control. A Pedro le dijo, cuando eras joven ibas a donde querías, pero ahora que eres viejo dejarás que otro te someta y ocupe tu lugar. ¿Qué está diciendo? Deja de querer tener el control, Pedrito. Déjame tomar a mí el control. ¿Saben cuál es el mayor fracaso de muchos de ustedes? Que no quieren soltar el control. Aunque van camino a la muerte, camino al dolor, todo el camino ha sido de fracaso, pero no quieren soltar el control. Ha sido de miseria, pero no quieren soltar el control. Ha sido de dolor, pero no quieren soltar el control. Ya suéltalo. ¿Qué no ves? Parecemos changos, macacos. ¿Cómo se llaman los changos de nachas rosas? ¿Cómo se llaman?
Mandriles. Mujer, hombre, tienes el control en tu casa. Ve las nachas de tu familia todas sonrosadas del arrastre que las llevas, del fracaso tras fracaso, y no quieres soltar el control. A veces a mí me pasa que me siento como chango mandril. Sí, porque por más que uno dice, a ver, por favor, gente, esfuércese, santifíquese, conságrese, échele ganas. No, ahí van arrastrándome juntamente con todo lo que ustedes van haciendo más. Y aquí frenando, espérate. Yo no, pastor. Sigamos, espérense, yo todo raspado de acá abajo. Y muchos de ustedes no obedecen. Entonces eso le pasó a Adán. Le dijo, mira, Adán, va a haber una frustración tremenda en tu vida. Desafortunadamente perdiste el control y vas a querer siempre recordar que tuviste el control, pero cuando lo pierdes, debes de entender que alguien debe tomar el control que sea superior a ti. Por eso Dios permite que ese control se perdiera para que entonces todo se lo entregues a Dios. Miren, el ejemplo está en Salomón. Salomón se convirtió en un gran hombre, el gran edificador que jamás ha existido sobre la faz de la tierra. Ingeniero civil, licenciado, él conocía de todo y sabía de todo. Y saben una cosa, él soltó el control, porque terminó diciendo en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Saben qué hizo? Soltó el control. Dijo, ya me di cuenta que querer tener el control me llevó a esto. Así que Dios, ya no quiero eso. Te dejo el control. ¿Saben por qué Dios dijo que pasó esto con Adán? Esta cuarta maldición de dolor sobre su vida. Para que como hombres entendamos que es tiempo de soltar el control, dejar el control en quien sí lo sabe hacer. ¿Saben por qué tenemos tanta derrota y fracaso y tanto dolor en la tierra? Porque en los colegios hay muchos profesores que nunca se preparan a fondo para ser buenos profesores y enseñan lo que el programa dice, pero no van más allá. Ellos no son apasionados. ¿Qué es lo que pasa en algunos negocios? Lo mismo, negocios que no quieren soltar el control aunque ya están en quiebra. A fuerzas ahí están aferrándose a la quiebra de algo. Matrimonios que no quieren soltar el control y que el machismo, el feminismo está destruyendo esa casa. Hijos que no quieren soltar el control porque manipularon a sus padres fácilmente, pero saben que lo está llevando a la tumba, a la muerte, al fracaso y no quieren soltar el control. No queremos soltar el control. Eso nos pasa aquí en la iglesia. Delegamos nosotros autoridad sobre personas y de repente se desubican y no quieren soltar el control. Y en lugar de enseñar, en lugar de ayudar, en lugar de levantar, en lugar de restaurar, quieren controlar. ¿Y esa gente no sirve? De por sí son necios a los que quieres controlar, imagínate, y luego tu controlador, un necio con otro necio, chanchispas. ¿Y me explicó? Está terrible el asunto. Y por último, de pie. Escúchenme bien. El Señor dijo, con el sudor de tu rostro, dolor físico y desgaste corporal. Es decir, vas a experimentar cansancio, agotamiento, enfermedad y envejecimiento, Adán. Y eso es lo que nos está pasando. Yo no recuerdo cuándo dejé de tener 18 años. Tengo 56 años de edad. Y a veces de repente como que hay dolor. ¿Ahora? Ay. No dolía y ahora ya duele. Eso me muestra el envejecimiento en mi vida. Me resisto a los lentes para leer y yo digo, no los quiero y no los quiero y no los quiero. Pero a veces sí me hacen falta. Pero la verdad no me los pongo aquí porque no quiero ver su cara triste, que no se bañaron. No, no es cierto. Es broma, ¿eh? Escúchenme bien. Así que Adán le dijo, ¿sabes qué, Adán? Simplemente con el sudor de tu rostro muestra tu cansancio, tu fatiga, tu agotamiento. Habrá enfermedad y habrá envejecimiento. No importa cuánto trabajes, la realidad es que esto te va a pasar. Y no es cierto que desde que terminamos el colegio algunos trabajamos.
¿Y cuál ha sido el beneficio? Bueno, tener para comer, para vestir, para calzar, para tener donde vivir, una casa. Eso es todo, pero nos estamos envejeciendo. También ya nos cansamos. Y cuando más pasa el tiempo, más cansado amanecemos. Cada día, que entre más viejos nos hacemos, más cansados amanecemos. La verdad, tenemos que volver a esta realidad, iglesia. El Señor dijo con el sudor, que ese sudor siempre te recuerde que eres polvo, que ese sudor y ese esfuerzo que hagas te recuerde, esas canas en la cabeza que ya te salieron, te recuerde que eres polvo, que estás envejeciendo, que va a llegar un momento que te vas a cansar, que tus ojos se van a ir apagando, tus oídos, que tus muelas ya no van a poder moler lo mismo que cuando eras joven. Debes entender que te tiene que recordar que eres polvo y nada más. Cada sudor, que no sea queja, que sea un memorial de decir, me estoy haciendo viejo. Cada cansancio de me estoy haciendo viejo, lo que Dios dijo se está cumpliendo, es verdad. Cada frustración te recuerde, Dios dijo la verdad, que me iba a pasar esto. Por favor, me vuelvo a ti, Señor, no quiero esta frustración. Que cada fracaso de tu vida te recuerde que hay un Dios al cual le tienes que entregar el control. Hey. Así que el cuerpo ya no funciona con la misma vitalidad original. La caída afectó la biología humana y nuestro hombre exterior, dice Pablo, se va desgastando cada día y se va corrompiendo cada día. Un día este cuerpo va a estar todo chupado. Esa hermosura de mujer que tienes ahora va a ser puras arrugas, toda chupada. Y después vas a ser pasto de gusanos. Porque esa carne se la van a comer los gusanos, la mía y la tuya, cuando muramos. Así que, ¿qué estamos viendo? No, que cada cosa como esta nos recuerde que hay un Dios en los cielos que puede cambiar nuestro destino. ¡Aleluya! Y después le dijo, porque polvo eres y al polvo tornarás. Aquí yo veo un dolor ontológico, la muerte, el juicio más profundo, hasta que vuelvas a la tierra. Porque del polvo fuiste tomado y a ella volverás. Aquí hay algo radical. Adán no solamente va a perder o perdió la comodidad, también pierde la inmortalidad. La muerte viene para que él la experimente humanamente. Adán abrió una puerta en lo legal, en lo espiritual y ontológicamente. Y esa puerta ontológica lo hizo perder la realidad de las cosas. Así que la muerte deja de ser una advertencia futura y se convierte en una realidad activa dentro de la naturaleza humana. Ahora vivimos, mañana quizá ya no estemos. Así que por favor, iglesia, tienes que entender que o somos amigos de Dios o enemigos de Dios. O nos volvemos a Dios y dependemos de Él, o seguimos tomando el control de todas las cosas y nos seguimos preparando para la frustración, para el dolor, para el fracaso, para el engaño del mundo. Hagamos lo de Salomón. Qué bueno que soy muy sabio, qué bueno que soy muy rico, qué bueno que soy muy entendido, qué bueno que tengo muchos éxitos, qué bueno que he edificado mucho, pero no, por encima de todo eso, yo te necesito a ti. Volvámonos a nuestro Dios Todopoderoso. La caída produjo alianza con la rebelión. Por eso Dios introduce una separación soberana. Yo pondré enemistad. Dale gracias a Dios que no eres amigo de la serpiente, ni que eres esclavo de la serpiente. Cristo vino a aplastarle la cabeza. Ahora eres libre. Así que cuando Adán pecó, no solamente cometió una falta moral, entró en una esfera de rebelión contra el gobierno de Dios. Por eso la caída no fue simplemente desobediencia, fue una transferencia de lealtad. Adán transfirió su lealtad a la serpiente. Seamos sabios, y la evidencia aparece cuando Dios le habla. Adán, ¿dónde estás tú? Él se esconde, él se justifica, él acusa, él culpa. Y nada de esto le funcionó. Tenía que reconocer que le había fallado a Dios y tenía que volverse a Dios. Pero a él se le hizo más fácil esconderse, justificarse, acusar y culpar antes que arrepentirse. Eso nos sigue pasando hasta el día de hoy. Nosotros acusamos, nos escondemos, nos justificamos, nos vamos, nos aislamos, culpamos a medio mundo, pero no aceptamos nuestra responsabilidad. Por eso tampoco nos sorprendamos si tenemos hijos asesinos. Porque cuando él se justifica, lo que sigue es que Caín mata a su hermano.
Familias destrozadas, destruidas, porque el que tenía que reconocer que la regó, el que tenía el propósito de cuidar, simplemente se justificó, le vino la consecuencia. La destrucción de nuestros hijos es resultado del descuido de nosotros como padres, que nos las vivimos justificando y no aceptando responsabilidades. Así que toda la historia bíblica es el desarrollo de esas enemistades de Caín, Abel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, Faraón, Israel, Saúl, David, Babilonia y Jerusalén, la bestia y los santos. Así de fácil es la Biblia. Hay dos simientes que aparecen continuamente en la historia y no necesariamente son biológicas, sino espirituales y de influencia sobre la faz de la tierra. Primera de Juan 3:10, llévense este texto en su corazón que dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice así: y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Ay, hermano, me cae regordo esa persona. Está bien, sigue siseando, sigue saliendo del cesto y sigue moviendo el cascabel. Y tú odias a tu hermano, a tu primo, a tu pariente, odias a las personas porque no eres capaz de amarlas. Ahí está la simiente de la serpiente. El amor vence a la simiente de la serpiente. La enemistad colocada por Dios es la evidencia de que la gracia ya estaba operando desde Génesis, y cuando una persona comienza a sentir convicción de pecado, hambre por Dios, rechazo a las tinieblas y amor por la verdad, está experimentando precisamente esa separación divina. Aleluya. Así que si Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, entonces caminemos dentro de ese reino. Así que Dios no vino simplemente a mejorar a las personas o a los hijos de Adán. Dios vino a formar una nueva humanidad en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nuevo significa aquel que salió de fábrica. En otras palabras, que nunca ha sido usado. Dios no viene a restaurar, viene a crear una nueva humanidad de hijos de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que cada uno de ustedes medita en estas cosas. Adán no cuidó su propósito. No lo cuidó. Y muchos de ustedes no cuidan su propósito porque nunca saben para qué nacieron. ¿Saben? Quiero enseñarte por último algo interesante. Descubre cuál es tu propósito, para qué naciste en esta tierra y trabaja en ello. Porque el fracaso de Adán fue que no cuidó su propósito, sino que lo entregó en manos de otro. Todo tiene su tiempo. Mujer, ¿ya te casaste? Te toca ahora la etapa de ser esposa y ser madre de hijos. Así que déjate de cosas que no tienen ni que vienen al caso. Hay muchas mamás que cuando fue su tiempo no aprovecharon su tiempo y ahora quieren ser todo lo que de solteras anhelaron ser. ¡Qué torpeza! ¡Qué torpeza! Ahora tienes un bebé que ya nació, tienes que cuidarlo, dedícate a cuidar al bebé. Ah, no, pero ahora ya quieres estudiar, ya quieres hacer tantas barbaridades cuando te toca tu etapa de mamá. Y abandonas al hijo porque ahora quieres estudiar. Y están todos torcidos. Pastor, ¿es malo eso? No, no es malo, pero si el bebé te necesita los primeros 7 años de tu vida, déjate de cuentos. Cuando el bebé crezca no te embaraces, y cuando cumplan 7 años ya se formó su carácter y ahora sí vete a estudiar. Pero no antes, porque el bebé te necesita. Y tu hijo te lo va a agradecer. O hazlo en línea, con el bebé acá y con otro ojo acá. Ahora es más fácil. Pero no abandones a tu familia. No abandones a tu esposa. No abandones a tus hijos. No abandones tus obligaciones. No abandones tus responsabilidades. Dios no prometió que va a ser fácil. Ser papá, hay dolor. Ser mamá, hay dolor. Ser hijo, hay dolor.
ser proveedor, hay dolor. En todo Dios no te prometió que no iba a haber dolor. En todo va a haber dolor, pero no, en la promesa es: subyugarás la tierra, habrá dolor, pero subyugarás la tierra y habrá pan suficiente para tu casa. Hay promesa de Dios. Dolerá, pero habrá suficiente. Dolerá, pero habrá mucho papá en casa. Dolerá, pero habrá mucha mamá en casa. Dolerá, pero habrá mucha esposa en casa. Dolerá, pero hay mucho hijo en casa. Dolerá, pero hay éxito en casa. Dolerá, pero no hay frustración en casa. Va a doler, pero vamos a vencer, porque desde ahora cedo el control.